Adoración al Señor, gloria a Jesús. Los que lo tengan pueden ponerse en pie. El Salmo 113. Gloria a Dios. Santo y poderoso el Señor. Gloria a Dios. Mientras va buscando, voy a orar. Padre Santo, damos gracias, Señor. Estamos delante de tu presencia, Señor. Aquí está tu pueblo, Dios mío. Pidiendo, Dios, que tú te muevas en medio nuestro, Señor. Tú te glorifiques. Hemos venido aquí para adorarte, para glorificar tu santo nombre. Aleluya, para recibir tu palabra, Señor. Glorifícate en todo lo que ha de hacerse aquí en esta mañana y parte de la tarde. Glorifícate de manera poderosa, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Gloria a Dios. El Salmo 113 lee así: alabad, siervos de Jehová, alabad el nombre de Jehová. Sea el nombre de Jehová bendito desde ahora y para siempre. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, sea alabado el nombre de Jehová. Excelso sobre todas las naciones es Jehová, sobre los cielos su gloria. ¿Quién como Jehová nuestro Dios, que se sienta en las alturas, que se humilla al mirar en el cielo y en la tierra? Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar, para haceros sentar con los príncipes de su pueblo. Él hace habitar en familia al estéril, que se goza en ser madre de hijos. Aleluya, gloria al nombre del Señor, santo y poderoso. Vamos a estar cantando con gozo en esta hermosa mañana, bendito Jesús. Aleluya. Gloria. Gloria a Dios, aleluya. Santo y poderoso. Vamos a adorar a Dios, santo y poderoso. Gloria al Señor. Después de esa hermosa palabra que hemos leído, vamos a cantar un himno que habla sobre la alabanza al Señor. Hay situaciones, ¿verdad?, que a veces nos hacen temblar, pero la alabanza, como decía el hermano Vega Franklin, tiene que estar ahí, es el fundamento del cristiano. Dice usted de esta manera, lo puede cantar conmigo. Dios no rechaza oración, oración que sale eterno. Nunca vio un justo sin respuesta o quedar en su tiempo. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando eleva sus manos, es hora de vencer. Oh alma, alaba, simplemente alaba.
camina contigo de noche y de día. ¡Aleluya! Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba, aleluya. Alaba a Dios. Aleluya. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Lo adoramos, santo, santo, nos gozamos porque Él sanó nuestras almas. Aleluya, Él trabaja para los que en Él confían. Aleluya, santo, camina con nosotros de noche y de día. Aleluya, así que tenemos que levantar nuestras manos y adorarle, santo. Aleluya, gloria a Dios porque eres bueno y para siempre su misericordia. Aleluya, sabe que cuando usted adora, aleluya, las cadenas se rompen. Todo aquello que usted tiene en su mente se va, aleluya, y viene aquí y permite que Dios haga la obra en su corazón. Eso es lo que hace la alabanza, prepara el ambiente para que Dios abra su corazón. Gloria a Dios, santo. En este mismo ambiente vamos a estar en pie porque vamos a pedir hermano Oscar Jiménez Jr. que pase por aquí para que haga lectura y oración de la palabra del Señor. No cese de adorar a Dios santo, aleluya. Gloria a Dios. Hermano, que el Señor le continúe bendiciendo. Vamos a buscar en nuestra Biblia en el Salmo 34, versículo del 1 al 8. Mientras lo buscan, voy a orar por la misma. Padre nuestro que estás en los cielos, te alabamos, te glorificamos, mi Jesús. Te damos gracias, Padre, porque estamos aquí en tu templo para alabarte y glorificar tu nombre, Señor. Bendice la palabra del Señor que va a ser leída, Señor. Que podamos atesorar a nuestros corazones, Señor Jesús. Que nos sirva de guía para cada día uno de nuestros días, Señor, en el nombre de Jesús, amén. La palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo dirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos su nombre. Busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre
clamó y le oyó Jehová, y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ver que bueno es Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. La palabra nos invita, ¿verdad?, a bendecir su nombre en todo tiempo, y sobre todo, al final dice, confiar en él. Dios le bendiga. Gloria a Jesús. Dios bendiga al hermano Oscar, aleluya, santo y poderoso, aleluya. Todos ustedes saben que para Dios no hay nada imposible. Nada es imposible para el Señor, como bien dice en tu palabra. Para si puedes creer, aleluya, para Dios nada es imposible. Vamos a cantar ese cántico. Nada es imposible para Dios, santo, aleluya, santo, gloria a Jesús. Nada es imposible para Dios. Nada es imposible para Dios. No hay fronteras, no hay barreras, nada que te detenga. Nada es imposible para Dios. Nada es imposible para Dios. Nada es imposible para Dios. No hay fronteras, no hay barreras, nada que te detenga, aleluya. Nada es imposible para Dios. No hay murallas que no puedan derribar. No hay enfermedad que no pueda sanar. No hay problemas que no pueda resolver, porque nada es imposible para Dios. Nada es imposible para Dios. Créalo, mira. Nada es imposible para Dios. No hay fronteras, no hay barreras, nada que te detenga. Nada es imposible para Dios. No hay murallas que no puedan derribar. No hay enfermedad que no pueda sanar. No hay problemas que no pueda resolver, porque nada es imposible para Dios. No hay murallas que no puedan derribar. No hay enfermedad que no pueda sanar. No hay problemas que no pueda resolver, porque nada es imposible para Dios. Aleluya, santo. Y esta misma nuestra música sigue. Aleluya, vamos a estar en pie, vamos a hacer oración por los enfermos. Gloria a Jesús, por las peticiones, santo, aleluya. Porque como bien dice el cántico, nada es imposible para Dios. No hay enfermedad que Él no pueda sanar, aleluya, santo. Sabe que cuando Él murió en la cruz del Calvario, aleluya, ahí también hubo una bendición grande, que por sus llagas fuimos todos curados, santo y poderoso, aleluya, santo. Peticiones, aleluya, hermano Héctor. La hermana Lidia Cardona que está enferma. Hermana Miriam Cardona, amén. Gloria a Dios. Miguel. Por su hermano, Ana. Hola. Ana Carmen Medina, Judith. Por el nieto. Amén.
Amén. Lourdes, por la hija de la hermana Lourdes está hospitalizada. Entonces, la hermana Aida. Amén. Lourdes, bendición especial. Oscar, por tu papá. Amén. Mary. Amén. La hermana. Por la hija de la hermana Damari. Marta. Orada. Amén. Miguel. Amén. Ay, bueno, vamos a presentar, son muchos. Ya me olvidé de la mitad. La hermana Abigail. Bendición especial. Amén. Marisa. Amén, gloria a Dios. Para Dios no es nada imposible. Amén. Tenemos que creer. Y para Él no es nada imposible. De tal manera que eres todopoderoso, ¿verdad? Omnipotente y conoce todo. Amén, gloria a Dios. Vamos a orar por los enfermos, por las peticiones. El hermano de Judy que está hospitalizado. Amén, gloria a Dios. Vamos a orar por él también. Gloria a Jesús. Santo, oremos. Tenemos que creer que Dios lo ha de hacer, Señor. Vamos a pedir también por los cuidadores, por aquellos que están cuidando a los enfermos. Amén, que a veces tienen, ¿verdad?, la carga. Santo, aleluya, santo, te adoramos, Dios. Vamos delante de tu presencia, porque tú eres grande y poderoso. Aleluya, creemos en ti, Señor. Creemos que tú has de obrar de manera poderosa, Señor, en medio nuestro, en medio de aquellas personas, mi Dios, que hemos presentado aquí. Tú conoces cada uno de ellos, Señor, familiares nuestros, amigos, vecinos, hermanos en la fe. Padre, glorifícate, Señor, aquellos que están, aleluya, convaleciendo en sus hogares, obra de manera, aquellos que han tenido situaciones de accidente. Padre, glorifícate y guárdale, Señor. Padre, levántalos a todos. Creemos, mi Dios, que tú has de orar. Tú eres todopoderoso, Señor. Las peticiones especiales de la familia, aleluya, que están pidiendo por sus hijos, por su familia. Padre, glorifícate, Señor, de manera poderosa. Obra, mira, Señor, las peticiones que están ahí en la caja. Tanto, aleluya, te adoramos y damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Santo. Gloria a Dios. Adoramos. Porque nada es imposible para Dios. No pueda derribar. Cántelo. No hay enfermedad que no pueda sanar. No hay problemas que no puede resolver. Porque nada es imposible para Dios. Y aquí hay personas que están visitando, mi hermano Omar, Dadita, Dios le bendiga mucho. Así que ellos se van a recordar de este coro. Santo, santo. Estamos esperando el Cristo de la gloria ahora, ahora, ahora. Estamos esperando el Cristo de la gloria ahora, porque
casa del Señor para honrar y glorificar el nombre de Cristo Jesús. ¿Cuántos se gozan de estar en la casa de Dios? Aleluya, gloria a Dios. Nos gozamos, gloria al Señor. Y en esta mañana me siento muy contenta porque están con nosotros unos amigos, unos hermanos amigos. Nos conocimos en la Universidad de Puerto Rico, en el recinto de Mayagüez, el hermano Omar Cruz y su esposa Alba, que están por ahí. Dios les bendiga. Sean bienvenidos a la casa del Señor. Nos gozamos mucho que estén con nosotros. No sé si nos visita alguien más. Si así fuera, sea bienvenido a la Iglesia de Dios Pentecostal, aquí en el pueblo de Atillo. Nos gozamos que estén con nosotros y saludamos a los hermanos y amigos que nos ven a través de la internet. Confiamos que el Señor ha de ministrar a sus vidas. Amén. Confiamos que el Señor se ha de mover de manera poderosa. Y en esta mañana, luego de un tiempo a causa de todo lo referente a la pandemia, está con nosotros el hermano Félix y su esposa, la hermana Francisca. Nos gozamos, gloria a Jesús. ¿Y sabe algo? Hoy el hermano Félix cumple 83 años. Tuya, te damos gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí. Sabemos que tú nos has traído, Señor, que tú has permitido que estemos en tu casa para honrar y glorificar tu nombre. Padre Celestial, en estos momentos te pedimos, Dios, que abras nuestros corazones para que podamos entender y recibir la palabra que tienes para nosotros en esta mañana. Te suplicamos, Padre Celestial, que nuestros corazones estén atentos a lo que tú tienes para nosotros y que podamos recibir esta palabra y que la misma edifique nuestras vidas. Reprendemos toda artimaña que el enemigo quiera levantar para que nosotros, Padre Santo, no estemos atentos a tu voz. Y te suplicamos, Dios del cielo, que nuestros corazones llenos de ti al finalizar esta mañana y al salir de tu casa puedan testificar que tú has hablado a nuestras vidas y has suplido nuestras necesidades. Oramos en el nombre de Jesús de Nazaret, en quien creemos y en quien confiamos. Amén. Gloria al Señor. Puede ocupar su asiento. Gloria a Dios. Poderoso Jesús. Gloria al Señor. Gloria a Jesús. Qué bueno, qué maravilloso. Y puede adorar al Señor con libertad. Gloria a Jesús. Puede adorarle con libertad. En la mañana de hoy hemos dado lectura a un pasaje que se encuentra en una de las cartas que el apóstol Pablo le escribió a la iglesia en Corinto. Cuando usted va a la escritura a través de las cartas de Pablo y de los demás autores como Pedro, Juan, usted puede ver cómo los hermanos de la primera iglesia atendían situaciones que le eran de dificultad, que le eran difíciles. También puede conocer un poco de la historia de cada uno de los lugares donde la iglesia estaba ubicada. Cuando usted lee las cartas del apóstol Pablo a la iglesia en Corinto, se va a dar cuenta que esta iglesia era muy amada por el apóstol Pablo. Una iglesia donde dice la escritura que el apóstol estuvo aproximadamente 18 meses. Es uno de los lugares donde más tiempo estuvo Pablo predicando y hablando. Esta iglesia se encontraba en un lugar que era conocido por sus riquezas. Era un sitio muy rico. También era un sitio que era conocido por sus vicios, por sus inmoralidades. Era conocido este lugar por lujos, por borracheras. Así que la iglesia estaba ubicada en un lugar donde había mucha dificultad para que la palabra fuera propagada, porque había resistencia. Sin embargo, allí se levantó una iglesia poderosa que, a pesar de todas las faltas que cuando usted lee las epístolas a esta iglesia puede encontrar, era una iglesia amada por Dios y con la que Dios tenía propósito y quería hacer algo. La escritura dice que antes del apóstol llegar a Corinto, estuvo en Atenas. Y que allí en Atenas su corazón se enardecía porque veía cómo la ciudad se volvía de manera brutal a la idolatría.
Él tuvo la oportunidad de ir a hablar allí con unos filósofos, con unos judíos que habían llegado allí, se habían establecido, con una gente bien piadosa. Sin embargo, estas personas fueron resistentes al Evangelio. Y aunque se convierte en Atenas, Dámaris, Dionisio y otras personas que la Biblia relata, la cantidad de personas que llegaron a Cristo fue menor que en Corinto, donde él va a ir luego a presentar el Evangelio. La Escritura dice que él sale de Atenas y llega hasta Corinto y allí encuentra a un matrimonio llamado Aquila y su esposa Priscila. ¿Cuántos están conmigo? Amén. Muy bien. Y dice la Escritura que ellos tenían el trabajo, el oficio de hacer carpas. Así que como el apóstol Pablo también tenía ese oficio, se une a ellos y empieza a predicar la palabra del Señor, empieza a predicar el mensaje de salvación. Dice la Escritura que cuando el apóstol Pablo llega y está allí trabajando y predicando la palabra y llegan otros de los discípulos, el apóstol Pablo se encontraba de lleno en la predicación. O sea que él estaba predicando constantemente en las plazas, en las sinagogas, en diferentes lugares. Y entonces, ahí es que luego de que él sale de esta iglesia, llegamos a sus cartas. Deje abierta su Biblia en Primera de Corintios capítulo 2. Búsquela. Gloria al Señor. Porque vamos a mirar esos primeros versos. La palabra del Señor dice en el capítulo 18 del libro de los Hechos, que cuando el apóstol Pablo está allí en Corinto, precisamente predicando la palabra y hablando, el Señor se le revela a Pablo y le dice en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñando la palabra del Señor. Así que Dios tenía un propósito con aquel lugar, a pesar de la inmoralidad que tenía el pueblo, a pesar de cómo era el lugar, a pesar de las dificultades que allí había. Y entonces el apóstol Pablo empieza a escribirle a esa iglesia, la cual él tenía muy pegada en su corazón y con la cual había estado mucho tiempo. Y dice el versículo 1 del capítulo 2: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. El apóstol le habla a la iglesia y le dice: cuando yo estuve con ustedes, yo no usé un léxico muy elevado, yo no usé unas palabras que podríamos decir que fueran de excelencia o de sabiduría. El apóstol Pablo le habló de manera sencilla, sin un mensaje muy rebuscado. Y Pablo podía hablar con un mensaje rebuscado. De la gente de la época, Pablo era uno de los que fue educado a los pies de Gamaliel. Pablo era fariseo. Pablo tenía acceso a la educación de aquel tiempo. Incluso Pablo se pudo parar en Atenas, allí en el Areópago, y habló con aquellos filósofos de tú a tú, porque él tenía la capacidad para hacerlo. Pero dice que cuando fue a Corinto no habló con esa sabiduría, no habló con esas palabras de excelencia, sino que habló de manera sencilla, de manera clara, de manera transparente para ellos. Y la Escritura nos dice que esto es importante porque dice el verso 28 de Primera de Corintios que precisamente el Señor utiliza incluso lo que no es para hacer algo, lo que no sirve para hacer algo. Y tal vez Pablo, en su experiencia allá en Atenas, cuando le habló a aquellos filósofos con palabras rebuscadas, ellos fueron resistentes a la palabra que el apóstol le daba, pero Pablo en su proceso había comprendido que más que palabras lindas, que tal vez puedan tocar el corazón de manera transitoria, él necesitaba hablar palabras de poder que tocaran el corazón de los oyentes.
Y algo de esto estuvimos hablando el domingo pasado, anterior, porque el domingo pasado estuvo la hermana Yolanda con nosotros predicando. Sin embargo, el apóstol había entendido que lo que necesitaba ese pueblo escuchar eran palabras de autoridad, eran palabras que solo podían venir del Señor. En el capítulo 2, verso 2, él dice que él se propuso no hablar de nada más que no fuera de Jesucristo y de este crucificado. El apóstol Pablo le dice a la iglesia: yo no les hablé a ustedes de cualquier otro tema. Fíjense que esa iglesia estaba dividida. Algunos decían que era de Apolos, algunos decían que era de Cristo, algunos decían que era de Saulo. Y él les dijo: yo no les hablé a ustedes de nada de eso. Yo les hablé de Jesucristo. El apóstol Pablo habló de la centralidad del evangelio. Él habló de Jesucristo y de este crucificado. O sea que él habló del plan de Dios, del plan de salvación, de lo que era el propósito de Jesucristo al venir a la tierra para morir por nosotros. Amén, gloria a Dios. Este mensaje es el mensaje que nosotros como iglesia de Dios tenemos que predicar. Yo creo que ya se han escuchado demasiados mensajes que provocan motivación y que mueven temporalmente el corazón. Y la iglesia tiene que llevar el mensaje que sea a Jesucristo y a este crucificado. El mensaje de salvación, ese que nosotros predicamos, que Cristo salva, que Cristo sana, que Cristo bautiza, que Cristo viene pronto por su iglesia. La centralidad del evangelio, la obra redentora a través de Jesucristo. Y el apóstol Pablo le dice: yo les hablé de manera sencilla y yo les hablé el mensaje de salvación. Luego le dice: y yo les hablé a ustedes con debilidad, mucho temor y temblor. El apóstol Pablo estaba preocupado. Por eso Dios en el capítulo 18 de Hechos le habla en visión de noche y le dice: no tengas miedo, yo estoy contigo. Amén. Nadie te va a hacer daño. Ten paz, está quieto. Porque Pablo le dice: yo hablé con ustedes en debilidad. Él reconocía su insuficiencia, él reconocía su flaqueza. Y cuando usted y yo vayamos y vamos a predicar y a compartir el mensaje con otros, tenemos que reconocer que toda la gloria y toda la honra es del Señor. Amén. Que de Él somos y a Él vamos. Amén. Y Él es todo, toda la gloria es para Amén. Él. El apóstol le predicó en flaqueza, le predicó con temor. Él estaba asustado, por eso el Señor le había hablado previamente. Y él le habló con temblor, él reconocía la responsabilidad que tenía sobre sus hombros. Y en esta mañana igualmente le hablo con flaqueza, con temor y con temblor. Porque estamos viviendo un tiempo descrito, y desde este altar yo creo que todos los domingos lo digo, vivimos tiempos del fin, vivimos tiempos que son tiempos peligrosos. Y como iglesia del Señor tenemos que evaluar dónde está fundamentada nuestra fe. El apóstol Pablo le habla a la iglesia en Corinto y le dice que su fe tiene que estar fundamentada no en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Amén. Sino en el poder de Dios. Gloria al Señor. En el versículo 25 dice: porque el insensato, capítulo 1, porque el insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. O sea que cuando vamos a compartir el mensaje de salvación, cuando hablamos la palabra de Dios, cuando compartimos el mensaje del evangelio, como es palabra de Dios, como es mensaje de Dios, en nada tiene que ver con nosotros, todo tiene que ver con Dios. Y el Señor hace que su palabra no torne atrás vacía. Amén. Así que el apóstol Pablo le habla a la iglesia y le dice: yo les he predicado el mensaje, yo les he predicado con palabras sencillas, yo les he predicado de Cristo, lo he hecho con debilidad, con temor y con temblor. Y luego le dice: y mis palabras, le dice Pablo, no fueron con palabras persuasivas o de humana sabiduría. El apóstol Pablo comprendía que la única manera que la predicación del evangelio fuera efectiva era que la palabra de Dios fuera predicada
no con palabras de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y con el poder de Dios. El apóstol Pablo le dice a la iglesia: yo les estoy hablando de lo que Dios ha hecho, por lo que Dios ha hecho en mi vida, lo que el Señor ha provocado. Por eso yo le hablo con demostración de poder. Y como estamos hablando del tiempo que vivimos y la necesidad de que la iglesia fundamente su fe en Jesucristo como debe ser, es importante lo que el apóstol dice, porque Pablo le dice: yo no solo le he hablado con palabras, y estas palabras que les he hablado no son de humana sabiduría, estas palabras son con demostración del poder de Dios. Porque Pablo le dice a ellos con esto: yo les estoy hablando con resultados, yo no solamente le hablo con palabras. Un biblista estaba leyendo sobre su comentario sobre este pasaje de la Escritura, y Barclay dice que en un momento un hombre el que estuvo dedicado a la borrachera, esta vida así, llega ante un grupo de sus amigos que siguen igual de borrachos, y ellos, para ridiculizarlo, le dicen: bueno, no me digas que crees en los milagros de Jesús. Y el hombre le dice: sí, yo creo. Y le dicen: bueno, ¿y tú crees que Jesús convirtió el agua en vino? Y como ellos eran borrachos, pues ellos lo que querían era tentarlo por allí. Y él le dice: bueno, yo no sé cómo él lo hizo. Yo lo que sí sé es que en casa él cambió el vino por alimento, él cambió el vino por comida, él cambió el vino por vivienda, él cambió el vino por bienestar. ¿Qué quiero decir con esto? Que nadie puede hablar o discutir la prueba de una vida cambiada. Nadie puede discutir la prueba de una vida transformada. Por eso la palabra de la iglesia no solo debe ser una palabra que algunos piensan que debe ser hablado de manera políticamente correcta, religiosamente correcta. La palabra que hable la iglesia y la palabra que hablamos usted y yo todos los días en nuestro caminar, en nuestra vida, tiene que ser vida y palabra que hable de la demostración del poder de Dios, de lo que Dios ha hecho con nosotros. Yo creo que el mundo está cansado de escuchar gente llamado cristiano como nosotros, que hable palabras bonitas pero que no muestren transformación. El tiempo actual necesita una iglesia que, más que se escuche lindo lo que hable, pueda mostrar con evidencias de vida que ha sido transformada por el Señor. Por lo tanto, usted y yo tenemos que decirle al Señor que mi palabra no sea de humana sabiduría, sino que sea palabra con poder y autoridad tuya, Dios. Es lo que yo quiero, tu autoridad. Es lo que yo quiero, tu palabra. Gloria al Señor. El tiempo que nosotros vivimos requiere que mostremos una vida transformada, una vida cambiada. El versículo 5, el apóstol le dice: para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Miren, hermanos, tantas cosas pasan hoy en día, y en estos días hablaba con mi esposo de una situación que me estremeció, me dolió mucho en mi corazón. Un hermano en los Estados Unidos muy conocido, un apologista muy conocido, después que fallece, que nos entristecimos mucho de su muerte y todo lo demás, salen anuncios que había hecho actos desagradables delante del Señor y había pecado contra el Señor, lo cual provocó gran dolor en su familia y en el ministerio que tiene, que todavía está en pie porque lo dirige una junta, es un ministerio que trabaja aspectos de la apologética. Hace algún tiempo nosotros estuvimos dando estudios bíblicos sobre la apologética, sobre cómo defender la fe, y fueron estudios muy importantes y muy necesarios. Pero luego de reflexionar y de meditar en el Señor sobre hacia dónde nosotros tenemos que movernos como iglesia, es importante que nosotros conozcamos nuestra fe.
Y es importante que nosotros defendamos nuestra fe. Amén. Pero el enfoque nuestro, más que en tener las palabras para poder probar la inspiración de las Escrituras, tiene que ser un enfoque dirigido a que haya demostración del poder de Dios. Amén. Porque yo le puedo predicar a alguien y decirle desde Génesis hasta Apocalipsis, porque esa palabra es inspirada por Dios. Pero si mi vida y mis actos no van de la mano de una vida transformada, mi mensaje va a quedar hueco, mi mensaje va a quedar cojo, no va a tener todo el fundamento, porque además de la defensa tiene que haber la manifestación del poder de Dios. Por eso usted habla con gente que le pueden citar la Biblia verso por verso, pero su vida no va acorde con lo que dice la Escritura, porque lo que necesita la iglesia del siglo XXI, más que palabras que puedan convencer el intelecto, tienen que ser palabras que lleguen al corazón, que transformen la mente y la vida del que nos escucha. Y nosotros como iglesia le tenemos que pedir al Señor, dame tu palabra de autoridad, dame tu palabra de poder, porque más que intelecto yo necesito la transformación que provoca tu Espíritu Santo. Gloria al nombre del Señor. Pablo le dice, la fe de ustedes no puede estar fundamentada en la sabiduría de los hombres. La fe de ustedes no puede estar fundamentada en lo que dice la gente, en la sabiduría de la gente. La fe de ustedes tiene que estar fundamentada en el poder de Dios. Porque cuando la fe de nosotros está fundamentada en los hombres, cuando los hombres fallan, nosotros nos caemos también. Amén. Porque nuestra fe, cuando está fundamentada en los hombres y en la sabiduría de los hombres, cuando se prueban nuevas teorías y salen nuevas investigaciones y hallazgos, nuestra fe también se cae. Pero cuando nuestra fe está fundamentada en la fe en Jesucristo, como dijo Jesús en aquella parábola, podrán venir vientos, podrán venir tempestades, pero nuestra casa no se cae porque está cimentada sobre la roca. Gloria a Dios. Por eso la iglesia del tiempo presente, la iglesia de este siglo, nosotros, hermanos queridos, hermanos amados, tenemos que fundamentar nuestra fe en Jesucristo. Él es el autor y el consumador de nuestra fe. Es de Él que tiene que estar arraigada nuestra alma. Es hacia Él que tenemos que mirar. Gloria a Dios. Es hacia Él que tenemos que ir. Gloria al Señor. La fe no puede venir por métodos humanos o por cosas, no puede estar cimentada en cosas que nosotros podamos hacer. Las estrategias de la iglesia no pueden ser estrategias de humana sabiduría, porque en la sabiduría de los hombres no hay revelación del poder de Dios. Y lo único que puede transformar la vida de la gente es cuando Dios se les revela a su corazón. Gloria al Señor. En ocasiones yo me he encontrado con esta disyuntiva, me he encontrado tentada a hacer cosas que no son malas, pero como para involucrar a la gente para que lleguen. Y a veces decimos, pues vamos a hacer tal cosa para que la gente venga. Luego de una reflexión y de meditar al respecto y estar delante de la presencia del Señor, lo único que puede atraer a la gente a la fe es Cristo. Amén. Cuando hacemos cosas para atraer a la gente a Cristo, la gente se volverá a lo que nosotros le hemos atraído y no al Señor. Así que lo importante es que la iglesia, en este tiempo que vivimos, pueda mantener la centralidad de su mensaje en Cristo y podamos entender que lo que necesitamos nosotros es poder de Dios. Amén. Gloria a Dios. Lo que necesitamos nosotros es poder de Dios, es poder del Espíritu Santo. En estos días hubo alguna situación aquí en el pueblo y tuve la oportunidad de dialogar con las autoridades de la policía para integrarnos a unos proyectos y unas cosas para apoyar a la comunidad. Luego de orar al Señor y de meditar sobre eso, entendí lo siguiente. Que tal vez usted diga, ¿cómo lo entendió? Sí, eso es obvio, pero a veces nosotros nos envolvemos en tantas cosas que olvidamos que precisamente lo que necesitamos es poder de Dios. Amén. El Señor ministrando a mi vida me hablaba
Las estrategias de la policía para atender este problema dictan mucho de las estrategias espirituales para atender este problema. Cuando finalice el proceso, ¿a quién le darán la gloria a ellos? ¿A sus estrategias o a mí? Amén. Mejor es que con miedo tal vez, pensando que no es mucho lo que puedes hacer o lo que puede hacer mi iglesia, yo lo poco lo multiplico, hago obra poderosa, yo me voy a encargar, no te tienes que aliar a nadie para hacer el trabajo que yo le he dado a mi iglesia. Aleluya, gloria a Dios. Y créame, que fue como esas cosas cuando te dan y te dejan así como que... Aleluya. Pero definitivamente la iglesia del tiempo presente no puede pensar que haciendo alianzas con el mundo puede cumplir su misión. Amén. Quien salva a los que están en drogas es Cristo. Amén. Quien trabaja con la violencia doméstica es Gloria el a Señor. Dios. Quien atiende las situaciones de enfermedad es el Señor. Amén. ¿Qué necesita la iglesia para poder cumplir su Aleluya. propósito Gloria en a este Dios. tiempo? Santo es el Señor. Necesita tener una fe fundamentada no en la sabiduría de los hombres, sino en el poder. Amén. Gloria a Dios. Sino Aleluya. en el poder de Dios. Usted y yo necesitamos poder de Dios para que se cumpla lo que dijo el apóstol en 1 Corintios capítulo 1, 17. Tenemos que hacer nuestra función con el poder de Dios para no hacer vana la cruz de Cristo, no con sabiduría de palabra, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Nosotros tenemos que predicar un mensaje dirigido por el Señor para que nuestras palabras sean palabras de Dios para el que las escucha. Pero para usted y yo poder hablar con palabras de poder, necesitamos el poder del Espíritu Santo. Amén. El poder del Espíritu Santo. Pedro en Mateo capítulo 26, los versos del 69 al 75, estuvo allí vigilando a ver qué hacían con el Señor. Y cuando llegaron unas personas a decirle: tú eres de los de Jesús, tú eres Galileo, tú hablas como Él, tú estabas con Él. Dice la Escritura que Él negó al Señor, incluso hasta maldijo su nombre y habló palabras terribles. Pero dice la Escritura que cuando en el aposento alto fue lleno del poder de Dios, y al pasar un tiempo llegó allá y lo cercaron los del Sanedrín, Él le pudo decir a ellos: ustedes tranquilos, porque para mí es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Amén. Lo que puede provocar en nuestro corazón, lo único que puede provocar en nuestras vidas, que nosotros tengamos nuestra fe fundamentada en el poder de Dios, en la presencia del Espíritu Santo de Dios, en la presencia del Señor, es ese paracletos, es ese ayudador, es ese que nos sostiene, es ese que nos enseña, es ese que nos recuerda la palabra de Dios, es la tercera persona de la Trinidad, ese que Jesús dijo: yo me voy, pero no le voy a dejar a otro consolador, el Espíritu de verdad. Él les va a recordar todas las cosas que yo les he dicho. Y para que nosotros podamos cumplir nuestra misión, hermanos, para que podamos vivir vidas llenas de Dios, tenemos que ser llenos del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. No puede ser una experiencia de ayer, tiene que ser una experiencia del presente. Nosotros no podemos vivir fundamentados en los recuerdos de lo que Dios hacía a través de nosotros y en las experiencias de lo que Dios hacía en nuestras vidas. Llega el momento, y el momento es ahora, donde le digamos al Espíritu de Dios: yo quiero ser lleno de ti, porque yo necesito tus palabras de autoridad ahora, porque yo necesito tus palabras de poder ahora, porque lo anhelo, porque lo necesito. Llega el momento de decir: basta ya, hasta hoy llegué. Yo necesito el poder del Espíritu de Dios en mi vida. Yo necesito la autoridad de Dios en mi vida. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Necesitamos el poder del Espíritu de Dios para poder vencer la tentación. Amén. Porque cuando vino aquel hombre a pedir
vine a decirle al apóstol Pedro, yo te compro ese don. Ese mago le dijo, yo te compro ese don que tú tienes. El apóstol no sabemos si estaban itinerantes de un sitio para otro y estaban caminando, tal vez no tenían mucho dinero para poder mantener la obra, pero él lo miró y le dijo, perezcas tú y tu dinero, porque has tratado de comprar el don del Espíritu de Dios. La iglesia de Dios necesita el Espíritu Santo para poder vencer las tentaciones del enemigo, porque estamos en los últimos tiempos y nuestra fe será probada y necesitamos la experiencia del Espíritu de Dios en nuestras vidas para que nos dirija, para que nos hable, para que nos amoneste, para que obre en nuestro ser y podamos vivir de acuerdo a lo que Dios quiere que nosotros vivamos. Hermanos, tenemos que fundamentar nuestra fe en Dios y no en la sabiduría de los hombres, porque la sabiduría de los hombres es limitada. Porque por mejores intenciones que tenga la gente, por mejores intenciones que tengan los hombres, la gloria nunca puede ser de los hombres, la gloria es del Señor. Amén. Porque la gloria es del Señor. Amén. Y a veces nosotros nos enfocamos tanto en los hombres que olvidamos al Dios que usó a esos hombres. Nuestra fe tiene que ser fundamentada en el Señor. Señor. Nuestra fe no puede ser fundamentada en la sabiduría de los hombres. Muy temprano en mi adolescencia, en mi juventud, yo aprendí esto. Porque estaban hablando en la escuela de las cosas que habían que hacer, en los diplomas, en todas esas cosas. Y yo estaba con el grupo de los jóvenes pendientes sobre esto. Y llegamos a pensar en algún momento que para nosotros poder ejercer la labor en la iglesia, lo que necesitábamos era tal vez alguna de esos diplomas o de esos certificados que estaban proveyendo. Hasta que un día, como a las 12 de la noche, llamaron a mi papá para que fuera en Puerto Real de Cabo Rojo a casa de Robertito, le decíamos, el hermano Roberto. Y ellos salieron y yo era la mayor, así que en ese tiempo somos 7, así que era como una guagua de la iglesia, una minivan, ¿verdad? Chiquita. Y entonces nos fuimos todos para Puerto Real. Vivíamos en el pueblo y llegamos hasta Puerto Real. Cuando llegamos a Puerto Real, a casa de la mamá de Robertito, las ventanas, las cortinas de la cocina de la hermana, no recuerdo su nombre ahora, hace muchos años, se estaban quemando. Y no era algo que se pudiera apagar con agua, porque había una manifestación de un demonio terrible allí en la casa. Santo Dios. Y cuando yo escuchaba los gritos, los vecinos también, y mis hermanos estaban en la minivan, y yo estaba allí como hermana mayor, protegiéndolo, haciéndome que no tenía miedo, pero estaba aterrada por los gritos que salían de aquella casa y por el fuego que se estaba consumiendo, quemando las cortinas, pero no las quemaba, no se deshacían, no paraba el fuego. Y escuchaba a mis papás reprender al endemoniado. En ese momento yo entendí que hay cosas que no te las dan los diplomas ni lo mucho que tú puedas. Amén. Gloria a Dios. Que hay cosas Aleluya. que solo te las puede dar el Espíritu. Amén. Amén. Gloria a Y Dios. desde ese momento en adelante yo dije, Señor, yo quiero tu poder. Amén. Yo quiero tu poder. Santo es el Porque allí no había certificado ni diploma que le pudieran presentar a aquel hombre endemoniado y aquellas cortinas que se estaban incendiando. Allí tenía que haber palabra de Dios para que reprendiera el demonio en el nombre de Jesucristo y para que aquel fuego cesara, porque solo Dios lo podía hacer. Amén. Así que la iglesia del tiempo presente necesita la autoridad que solo puede venir de un tiempo con Dios. Nosotros no podemos tener ese conocimiento, esa entrega con Dios de manera superficial y a toda prisa. Esa búsqueda de Dios tiene que darse con intencionalidad, tiene que darse con tiempo. Esa búsqueda de Dios no la podemos tener buscando atajos. Déjame ver por dónde me
Señor. Así que usted y yo no podemos encontrar a Dios mediante atajos, mediante fórmulas, 5 pasos para buscar a Dios, 10 pasos para hablar palabras de poder, 5 pasos para poder hablarle al que no conoce al Señor. No, la iglesia, más que conocimiento de humana sabiduría, necesita la intervención del Señor, que sea Dios el que le dirija, que sea Dios el que le hable, que sea Dios el que le muestre. Y tal vez estás preguntándote cómo atender alguna situación. Bueno, yo te tengo lo que dice la Escritura, la respuesta a esa pregunta. Abre la puerta de tu cámara secreta y allí habla con tu Padre. Tu Padre Celestial te va a decir lo que debes hacer, te va a decir cómo hablar. Y tal vez tu oración solo sea de llanto, pero allí Él saca la redoma, recoge cada una de tus lágrimas, consuela tu espíritu, te da fuerza y te dice: sigue adelante, yo estoy contigo, yo te ayudo. Pero tiene que haber ese momento de buscar al Señor. Malaquías dice que el Señor le dijo al pueblo: volveos a mí y me volveré a vosotros. Y el pueblo de Israel estaba tan ciego que a pesar de que Jehová le estaba diciendo a ellos le dijeron: ¿en qué nos volveremos? ¿En qué nos volveremos? Y el Señor le habló y le dijo: bueno, yo tengo una listita de cosas que decirte. Empezó el Señor a hablarle porque ellos habían abandonado su servicio a Dios y habían incluso robado porque ni sus ofrendas le daban, porque lo habían sacado del panorama. Y dice la Escritura que el Señor le habló al pueblo y le dice: si ustedes se vuelven a mí, yo me voy a volver a ustedes. Amén. Y hoy la pregunta de Dios y la invitación de Dios es para nosotros hoy. Es para nosotros hoy en febrero del 2021. Si nos volvemos a Dios, Él se va a volver a nosotros. Amén. Si nosotros lo buscamos, Él va a dejarse encontrar. Él va a ministrar nuestras vidas. Él nos va a llenar de su presencia. Él va a llenarnos de su Santo Espíritu. Él nos va a dar las palabras de autoridad para poder hablar en este tiempo difícil. Nuestra fe solamente puede estar fundamentada en el poder de Dios, en lo que Dios es capaz de hacer, en la obra que el Señor ya ha revelado y ha hecho en nuestras vidas. Iglesia del Señor, ¿en qué está fundamentada nuestra fe? ¿En qué está fundamentada nuestra fe? ¿Dónde está el fundamento de nuestra fe? El tiempo final requiere de una iglesia que esté fundamentada en el poder de Dios. Amén. Y yo hoy le invito a que usted diga: Señor, yo quiero ser esta iglesia. Amén. Yo quiero ser esa iglesia fundamentada en tu poder. Que sean tus palabras de poder y tus palabras de autoridad. Hable con el Señor y dígale: Señor, yo te busco, yo te quiero buscar, yo te necesito. Yo lo que necesito es tu intervención en mi vida. Y para poder, Padre Celestial, caminar adelante, yo quiero estar en tu presencia. Espíritu de Dios, lléname. Espíritu de Dios, lléname. Dígaselo al Señor: lléname. Cuando le hablamos al Señor que Él nos llene, todo aquello que es contrario a Cristo, Él lo saca, porque el Señor habita en la santidad. Así que Él empieza a limpiar, empieza a trabajar con nuestras vidas, y nuestras vidas son transformadas por el Señor. La invitación en esta mañana es que nuestra fe esté fundamentada en Dios. Amén. Es que nuestra fe esté sólida, fundamentada en Dios. Amén. Cuando nuestra fe está fundamentada en Dios, podremos nosotros decir, como dijo el apóstol Pablo: nosotros veremos la manifestación del poder de Dios. Amén. Si lo que usted y yo desea y necesita es la manifestación del poder de Dios, amén, fundamentemos nuestra fe en el Señor. Amén. Busquemos al Señor. Busquemos al Señor. Aleluya. Busquemos su presencia. Busquemos su presencia. Anhela usted buscar la presencia del Señor. Este es su tiempo, este es su momento. Hágalo en el nombre del Señor. Que nuestra vida, que nuestra voz, que nuestras palabras no estén fundamentadas en cosas que nosotros podamos hacer,
o en sabiduría nuestra, que estén fundamentadas en el poder de Amén. Dios. Que estén fundamentadas en el poder de Dios. La palabra que el Señor trajo a mi corazón para compartir con la iglesia, la he compartido. Esa ha sido mi función. El Espíritu Santo de Dios se encarga de hacerla germinar y prosperar en su corazón. Así que yo le voy a invitar a que usted incline su rostro. ¿Dónde está? Gloria al Señor. La palabra de Dios es clara. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Amén. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Aleluya. Gloria al Señor. Poderoso Jesús. Santo, 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 santo. Hable con el Señor allí, hermano, hable con el Señor. Este es su tiempo con el Señor. Hable con el Señor. Aleluya, 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 aleluya. Gloria a Dios. Gloria al Señor. 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 Si en esta mañana aquí en medio nuestro hubiese alguien que no conoce al Señor o que se apartó del Señor, es mañana especial, es mañana de reconciliarse con el Señor, es mañana de reconocer la necesidad de Dios y decirle al Señor: yo regreso, 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 regreso. Gloria al Señor. ¿Habrá alguien para el Señor? Gloria a Jesús, poderoso Jesús. Y esta mañana es una mañana especial para decirle al Señor: nos volvemos a ti, Señor. Lo que yo necesito en mi vida, lo que yo necesito en casa, lo que yo necesito en el trabajo, lo que yo necesito para los míos es tu poder. Es tu poder, es tu poder. Que mi fe esté fundamentada en tu poder, Dios. Poderoso Dios, esta es la mañana del Señor para usted, esta es la mañana del Señor para mí, esta es la mañana del Señor para volvernos a Él. Si desea usted recibir oración, puede levantar su mano, que yo quiero orar por usted. Gloria al Señor. Puede levantar su mano y decir: yo quiero que oren por mí. Amén, gloria al Señor. Yo quiero que oren por mí, gloria al Señor. Este es el momento. Gloria a Jesús. Todos los que puedan estar en pie, vamos a estar. Santo Jesús, Santo Jesús, Padre celestial. Mira a los hermanos que han levantado su mano allá a la distancia. Reconocemos, Padre celestial, que lo que necesitamos es el poder tuyo. Vanas son las estrategias nuestras, si no van, Padre celestial, dirigidas por tu Espíritu Santo. Si no eres tú, Señor Jesús, el que las diriges. Oh Padre celestial, te rogamos, te suplicamos, Padre celestial, te rogamos y suplicamos tu intervención, porque nos volvemos a ti, Señor. Tú dijiste en tu palabra: vuélvanse a mí, que yo me volveré a ustedes. Y hoy nos volvemos, porque necesitamos la intervención del Espíritu Santo, porque necesitamos la manifestación del poder tuyo, porque no queremos estrategias nuestras, porque estamos cansados, Padre celestial, de ideas que no son del cielo, porque lo que queremos es la intervención de tu Espíritu Santo, que no que el
estamos anhelantes de tu presencia. Señor, te anhelamos. Señor, te necesitamos. Señor, te necesitamos. Dígaselo al Señor, te necesito, Dios. Te necesito, Señor. Necesito tu poder en casa. Necesito tu poder en mi vida. Necesito tu palabra. Que mi fe esté fundamentada en ti, Señor. Que mi fe esté fundamentada en ti, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Santo, santo, santo. Santo eres el Señor. Santo eres el Señor. Santo eres el Señor. Santo eres el Señor. Aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Si necesitas la oración, puedes pasar al altar, que tenemos un método para atender y orar por ti de manera segura, pero no quiero, gloria al Señor, dejarte decirlo. Si lo deseas, este es el momento. Puedes pasar con libertad de corazón mientras adoramos al Señor.